Bueno, shalom hermanos, hoy en día de Luna Nueva vamos a dar la segunda parte del tema que se titula Los mercaderes del Evangelio. Antes de hablar de esta segunda parte, vamos a hacer un resumen. Ya hablamos, amados hermanos, de los mercaderes del Evangelio, de los madianitas. Hablamos de los enemigos del Evangelio. Y hablamos de aquellos que tienen el Evangelio, pero lo tienen totalmente contaminado por enseñanzas erróneas. Hoy me quiero enfocar especialmente a Gedeón y a estos varones que le siguieron, con el cual el Señor le da la victoria sobre los amalecitas, los madianitas y todos los hijos del oriente. Jueces capítulo, vamos a ver el 6, capítulo 6, en el verso, vamos a irnos hermanos hasta el verso, mira, vámonos al capítulo 7, verso 4. Ya conocemos la historia, hermanos, así que se las voy a dar como rompecabezas, porque ya ustedes conocen la historia de Gedeón y sus 300 de principio a fin. Así que yo voy a hacer un rompecabezas de esta historia para ir, hermanos, viendo lo importante, lo que hoy les quiero decir en esta tarde. Dice Jueces 7:4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Primeramente, hermanos, vemos aguas. El Señor le dice: en las aguas yo los voy a probar. El agua, hermanos, es doctrina, es enseñanza. Y aún allí, hermanos, Dios prueba a los fieles, a los que van a obedecer su palabra. En el tiempo de Moisés, Dios les dice: te hice tener hambre, te hice tener sed para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si me ibas a servir, si ibas a escuchar mi voz, si ibas a obedecer mi palabra, mis mandamientos, o si no. Por tal razón yo te probé por medio del hambre y por medio de la sed. Aquí estos varones, hermanos, estos guerreros, están siendo probados en el agua. Porque muchos, hermanos, cuando conocen el Evangelio, empiezan gozosos, empiezan bien, empiezan con un corazón dispuesto para servir al Señor, para guardar sus mandamientos, hacen pacto. Yo creo que todos, hermanos, hacemos pacto con Dios. Yo creo que todos, hermanos, le decimos al Señor: yo te quiero ser fiel, yo quiero obedecer tu palabra, guardar tus mandamientos. Pero pasan los años, hermanos, y en el transcurso muchos no han podido ser fieles en el agua, o sea, en la palabra, en la doctrina. Se les complica. Los mismos discípulos le dijeron al Señor: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién la puede aceptar si es muy difícil? Por eso muchos se han ido, le dijeron, por eso muchos se han ido, porque lo que tú hablas es muy difícil de digerir, de entender, de obedecer. Era tan difícil para nosotros ya lo que el Señor Jesús dijo. Al menos muchas cosas ya no son difíciles de entender, porque se nos ha explicado, porque los apóstoles las explicaron, las escribieron y las explicaron. Pero en aquel tiempo que el Señor Jesús les decía: el que no coma mi carne ni beba mi sangre, a ellos les parecía una enseñanza, unas palabras muy difíciles de entender. Al grado de que lo juzgaron loco: este está fuera de sí, este está loco, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos
dispuestos a beber su sangre. Eso no es posible. No podían entender la enseñanza, no podían entender la palabra, no podían entender la doctrina del Señor Jesús, no la podían entender. Por eso aquí nos habla, hermanos, Dios probando a sus guerreros en el agua, en la doctrina. Vas a guardarla tal y como está escrita, vas a predicarla tal y como está escrita, o vas a meter tu pensamiento, la vas a suavizar para que no sea tan dura, para que no sea tan difícil. Por eso hay muchos, yo no lo inventé, lo he escuchado, que ya no les dicen cristianos, les dicen cristinos, hermanos, o cristianos light. Son palabras que yo he escuchado, no las inventé yo no me pongo a inventar esas palabras, no me interesa andar inventando ese tipo de palabras, pero mucha gente, hermanos, a ellos mismos o a otros se les dice de esta manera, porque se dan cuenta que las iglesias se están llenando de este tipo de personas cómodas, tranquilas. Ya no son iglesias, sino son clubs donde se van a relacionar y viven una vida tranquila como la vive la religión oficial de México, por llamarlo de alguna manera. Y Dios, hermanos, a sus hijos, a sus discípulos, a sus apóstoles, les dio una enseñanza. Jesús le dio una enseñanza a sus discípulos y a sus apóstoles, y les dijo bien claro que siguieran con la misma enseñanza. Y dice la palabra que los apóstoles perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, y en la enseñanza, en la doctrina de Cristo. Ellos perseveraban en las palabras del Señor Jesús. Pero han pasado los años, han pasado los siglos, y muchas de esas palabras del Señor Jesús, muchas enseñanzas del Señor Jesús ya han sido cambiadas por cosas más tranquilas. Y de verdad, como le digo, no quiero entrar en la crítica, pero la vez pasada me contuve, hoy no me voy a contener. Simplemente les voy a decir de un concierto, hermanos, que yo ni sabía que se iba a dar, pero me llamó algo la atención: los asientos VIP, que costaban, creo que 5 veces más que un boleto regular. Vamos a decir que si un boleto te costaba la entrada 100 pesos, el boleto VIP o asiento VIP para estar en mero enfrente te costaba 500. Y está bien que alaben al Señor, está bien que convoquen a los jóvenes a escuchar, a adorar, está bien todo eso, pero ¿por qué ese pensamiento, hermanos? Olvidándonos del pensamiento del Señor Jesús, que dijo: si cuando tú entres a un lugar, tú no te procures sentar enfrente, tú siéntate atrás. No vaya siendo que si tú te sientas de frente venga el anfitrión, hermano, y te diga: tú vas a estar allá atrás. A que cuando dicen los apóstoles, cuando tú veas a alguien con anillo o sin anillo, tú no hagas diferencia. No porque alguien traiga anillo, o sea, dinero, se vea con dinero, vas a sentarlo enfrente. Y al que no trae anillo, o sea, se le ve que no trae mucho dinero, pues tú siéntate atrás porque tú eres pobre. Esos detalles, hermanos, esos son tan sencillos, son tan simples, pero ¿cómo se les puede escapar de la mente? O sea, ¿por qué no cobrar lo que vas a cobrar? ¿Y quién se va a centrar enfrente? Pues el que pague el primer boleto. Oye, compraste el primer boleto, te toca la primera silla. Tú compraste segundo boleto, te toca la segunda silla, tercera, así hasta que se llene el estadio. O sea, no estamos en contra de eso. Pero cada
parece tan sencillo y a lo mejor uno se escucha criticón o que estamos fuera de lugar o que somos exagerados. Pero hermanos, ¿por qué le cambia la mente? ¿Por qué cambia la mente de Cristo? ¿Por qué le ponen a los jóvenes otra mentalidad? Otra forma de predicar el Evangelio. Si la forma de predicar el Evangelio está aquí en la palabra del Señor, está bien, los tiempos cambiaron, está bien, tenemos otra cultura, está bien, hagan conciertos, está bien, cobren, pero no hagan diferencia. Esa es mi humilde opinión, que no creo que les importe, ¿no? Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Vamos estamos aquí, hermanos, en la doctrina, perseverar en la doctrina. Por eso a estos guerreros, lo primero que se les dijo, los voy a probar en el agua, ahí los voy a probar. Los que salgan aprobados del agua, ellos son los elegidos para esta guerra, para esta victoria. Entonces, dice, hermanos, que la estrategia o la señal que el Señor le da a Gedeón es de esta manera: que los que se arrodillan, esos sean apartados, esos están reprobados. Los que se arrodillen a tomar agua, esos están reprobados. Y dice que los que se lleven el agua con la mano a la boca y lamen, o sea, con la lengua como el perro, esos están aprobados. Les voy a decir algo. Cuando yo leí esta historia, yo decía, ¿por qué los que doblan sus rodillas fueron reprobados? Yo quería interpretar y decir, doblar tu rodilla es reconocer. Dice, ante ti se doblará toda rodilla. Arrodillarnos para orar. ¿Por qué los que se arrodillaron fueron reprobados? Fueron echados a un lado. No, y no es que hayan sido reprobados, simplemente el Señor no los vio capaces para ese trabajo. Vio capaces a los que lamieron el agua como el perro. Y a mí me parecía, ¿por qué los que lamen el agua como el perro? Si la Escritura dice, ni los hechiceros, ni los perros estarán afuera. Entonces esa forma yo quería interpretar y no me checaba cómo puedo interpretar esto. ¿O por qué dice la palabra del Señor de esta manera? Que aquellos que laman como el perro son aprobados. Si el perro representa un animal pues inmundo, que va a estar fuera del reino de Dios. Hermanos, pero hay un secreto aquí, hermanos. Y eso es algo que yo disculpen que me ponga en primera persona, pero yo creo que yo lo hablo en experiencia, es algo que yo he experimentado, que no es lo mismo arrodillarse que postrarse. ¿Por qué hablo de postrarse, hermanos? Arrodillar es que doblas tu rodilla y te hincas a orar, a pedir. Y a veces nos arrodillamos y pedimos a veces cosas tan sencillas. Guárdanos en este día, Señor. Guarda a mis hijos. Pero sin esa carga, sin ese, simplemente como una, ¿cómo se llama? No costumbre, sino un hábito o como un trabajo. O sea, tenemos que hacerlo. Lo hacemos de voluntad, lo hacemos de corazón, pero es algo que tenemos como costumbre, arrodillarnos y orar. Pero el postrarse es diferente, hermano. Y estos que lamían el agua como el perro, ellos se postraban. ¿Qué es postrarse? Ellos se tiraban pecho a tierra, se acostaban y mirando a ver si no había algún enemigo, comenzaban con la mano a llevarse el agua a la boca o agarrar el agua en un hueco y lamerla como el perro sin dejar de ver lo que estaba pasando a su alrededor. Y esa palabra de postrarse, hermanos, una cosa es arrodillarse y otra cosa es postrarse. Postrarse, si ustedes buscan la definición y se indagan, postrarse es tirarse pecho abajo, rostro en la tierra. Eso es postrarse.
que tu rostro tope en la tierra o en el piso. ¿Por qué razón, hermano? Porque los hombres que se postran es porque están en un clamor total. Están, hermanos, dejando su vida, su ser, a la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Josué se postró? El Señor le dice: ¿por qué te postras así? Fíjense la pregunta: ¿por qué te postras así? O sea, ¿por qué te postras de esa manera? Los que se postraban de esa manera, amados hermanos, era porque traían o un gran pecado que querían pedir perdón, o una carga muy grande, una necesidad muy grande, que se tiraban a tierra. Por eso les digo, yo lo he hecho, y yo creo que ustedes también lo han hecho. Y si no lo han hecho, cuando ustedes traigan una necesidad, tírense, no se arrodillen, acuéstense en el piso boca abajo y pidan perdón y pidan clamor. Ahora, cuando Josué se postra, viene la respuesta: ¿por qué te postras? O sea, viene la respuesta inmediata. Porque alguien que se postra, amados hermanos, es alguien que está dispuesto a rendirse ante Dios, es alguien que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, es alguien que sinceramente está preguntando: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Josué ve que su ejército es derrotado, es lo que le viene a su mente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El Señor, desde que Moisés parte, el Señor me da su espíritu, me da su unción, me da su autoridad, me da victoria. Cayeron los muros de Jericó, he derribado grandes ejércitos. Hermanos, Josué fue uno de los que colgó a reyes, a gigantes, y un pueblo llamado Jai, que era una ciudad muy pequeña, lo vence. Entonces, cuando Josué no entendía esto, fue la razón por la que él se postra. ¿Qué está pasando, Señor? Cuando tú tienes esa necesidad, esa actitud, hermanos, la respuesta viene inmediatamente. Ahora, volvamos, hermanos, un poquito acá. Fíjense, hermanos. Capítulo 6, vamos al capítulo 6, Jueces 6, en el 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fíjense, dice que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dice que Gedeón tocó el cuerno. Acordémonos, hermanos, que hay varios tipos de unciones. O los varones eran ungidos con diferentes vasijas o instrumentos. Unos eran ungidos con redoma y otros eran ungidos con cuernos. O sea, en el cuerno llevaba el aceite. Cuando los varones eran ungidos con aceite, era para que el espíritu, ya sea un rey o ya sea un profeta que se ungía con aceite, era para que el espíritu de Dios llegara sobre él o posara sobre él. Si alguien no era ungido literalmente con aceite, el espíritu de Dios no podía posar en él, tenía que ser ungido. Cuando David fue ungido, cuando David fue ungido con aceite, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando Saúl fue ungido con aceite, fue entonces que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Si los reyes no eran ungidos, el Espíritu de Jehová no podía venir sobre ellos. Por eso, hermanos, dice que el Espíritu de Jehová
vino sobre Gedeón, y cuando éste toca el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquí no vemos un ungimiento, pero sí vemos dos puntos claves: que el espíritu de Jehová vino sobre ese varón, y vemos un cuerno. Ahora, vamos a irnos hasta el verso, lo que pide en señal, hermanos, Gedeón, el 36. Y dijo Gedeón a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como me has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dice el 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Ahora, ¿qué es el rocío, hermano? Dice en Deuteronomio: goteará como la lluvia mi enseñanza, y como el rocío mi razonamiento. Volvemos al agua. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es cómo los varones de Dios deben razonar la palabra del Señor. Para que un varón pueda expresar la palabra de Dios correctamente, debe razonarla correctamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso aquí vemos, hermanos, Gedeón tenía la unción del Espíritu Santo sobre él, la dirección. Gedeón tenía el rocío, el razonamiento correcto. El razonamiento correcto para entender la palabra, la voz de Dios, y la doctrina correcta, donde fueron probados estos 300 varones para el trabajo que el Señor había levantado. Termino con esto, jóvenes. Hay muchos predicadores, muchos hablan muchas mentiras, muchos interpretan de una manera errónea completamente, pero todos predican, todos quieren predicar, todos quieren enseñar, pero el Señor, hermanos, te quiere preparar para un trabajo. Es algo tan sencillo que no debes de perder nunca: predicar la doctrina de Cristo. No puedes apartarte de las palabras del Señor Jesús. Si no entiendes Apocalipsis, fíjense, hermanos, yo prefiero no entender Apocalipsis que hablar algo erróneo. Prefiero no entenderlo. Si yo te hablo algo de Apocalipsis, es porque realmente lo entiendo. Prefiero no hablar revelación que hablar disparates. Prefiero no hablar profecía que hablar disparates en la profecía. Prefiero ser un ignorante en cuanto a Apocalipsis, Daniel y todos esos libros, hermanos. Pero cuando yo hablo, yo quiero hablar algo que sea correcto, que sea sencillo pero correcto. Guardar las palabras del Señor Jesús es un trabajo y es un, un compromiso que tenemos con Él. Y Él, hermanos, el Señor lo dice bien claro: si alguien quita o añade a estas palabras, no podemos ni quitar ni añadir a las palabras del Señor Jesús. Entonces, este lugar, esta Quejilá y estos jóvenes tenemos este compromiso con ellos, hermanos: enseñar la doctrina de Cristo lo más correctamente posible, hermanos.
fuera de fábulas, fuera de pensamiento de hombre, fuera de razonamiento de hombre. Hermanos, debemos tratar, esforzarnos por seguir predicando las palabras de Cristo tal y como Él las predicó cuando Él estuvo, hermanos, en esta tierra. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Ahí no quería llevar tanto tiempo, pero bueno.